Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Oremos. Señor, una vez más te suplicamos que nos ayudes. Una vez más, Señor, al ver nuestra necesidad, al ver, Señor, nuestra incapacidad, venimos delante de ti de manera suplicante, pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos asista para proclamar tu verdad, para proclamar, Señor, tu palabra, quien es suficiente. Pero al mismo tiempo rogamos por aquellos que están escuchando. Danos la capacidad, Señor, no solo de oír, sino la disposición de obedecer. Te suplicamos, oh Padre Celestial, en especial por aquellos que están en este lugar y no te conocen, que puedan ser traídos a novedad de vida. Que al final de todo lo hablado, tu evangelio pueda ser proclamado y aquellos que están en tinieblas puedan venir a la luz. Háblanos por medio de tu palabra, confróntanos, rétanos, líbranos, oh Padre Celestial, del error. Guárdanos sin caída hasta tu venida. Que donde quiera que se esté proclamando tu evangelio, tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado, tu Espíritu Santo respalde tu palabra con autoridad, con claridad, con convencimiento de pecado. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. En un documental de la Segunda Guerra Mundial, se ve claramente cuando más de 64,000 soldados alemanes que se están rindiendo y van caminando en silencio por una de las ciudades rusas en rendición, quizás cabizbajo, marchando. Nadie habla. En la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, y se escucha la voz de una señora que grita: son iguales a nuestros hijos, se parecen a nuestros hijos. Sorprendida al ver las caras, los rostros de estos soldados, que para los rusos eran sinónimos de demonios materializados, pero ella se sorprende al ver que eran seres humanos como sus hijos. Se parecen a nosotros, se parecen a nuestros hijos. No eran demonios, eran seres humanos, aquellos soldados que le quitaron la vida a cientos de los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial. Igualmente pasa con el tema que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Parecen cristianos, están en medio de la congregación, cantan las canciones, ofrendan, se parecen a nosotros, pero son opuestos a nosotros y enseñan la mentira. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? De la apostasía, de aquellos que abandonan la fe, de aquellos que en algún momento estaban con nosotros, caminaban en medio de nosotros, cantaban con nosotros, pero que hoy no están con nosotros. Desde la creación,
nosotros podemos ver cómo a lo largo de la historia se va tejiendo esas dos generaciones. Los descendientes de Caín, los descendientes de Sem. Aquellos que van caminando en la humanidad. En el Antiguo Testamento vemos cómo la Biblia registra a Amasías, un rey que caminó en un determinado momento cercano a Dios, y se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, verso 2, que él actuó, hizo lo recto delante de Dios. Y luego en el capítulo 25 se nos dice que él buscó dioses paganos y se desvió del camino de Dios. Y al final de sus días terminó su existencia apartándose de Jehová. El Nuevo Testamento nos habla de Demas, que amó más el mundo y abandonó al apóstol Pablo. ¿Y qué decir del más grande de todos los apóstatas, Judas? Traicionó a su maestro por 30 piezas de plata. Himeneo y Alejandro abandonaron la fe, o nunca estuvieron en la fe, se apartaron del camino verdadero. Pablo está hablando aquí de aquellos que han abandonado la fe. Ahora, al hablar de fe, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es ese contenido de creencias verdaderas, ese cúmulo de enseñanzas que proclama la verdad del Evangelio. Y por lo tanto, un apóstata es uno que rechaza la verdad que proclama la iglesia, la verdad que proclaman las Escrituras. Hace un tiempo, un famoso predicador, conferencista, autor de libros acerca de la familia, del matrimonio, pidió perdón por haber proclamado la verdad del Evangelio. Se apartó del Evangelio, se divorció de su esposa y abandonó la fe que por mucho tiempo predicó. Ahora, hermanos, ¿qué nos muestra este pasaje? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, enseñe a la iglesia de Éfeso? Lo primero que nosotros quisiéramos ver es las características de la apostasía. Luego quisiéramos ver las características de las enseñanzas y de los apóstatas. Y finalmente, ¿cuál es la cura o las advertencias que nosotros pudiéramos tener en medio de la apostasía? Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo primero es que para poder apostatar de la fe, es necesario tener el conocimiento de la fe. Para tú poder abandonar la fe, es necesario tú tener un conocimiento de la fe, tú haber estado cercano a la fe. Por lo tanto, estas personas, como dije anteriormente, han tenido algún tipo de contacto con la fe. Timoteo, no te sorprenda, porque claramente el Espíritu Santo está revelando que esto iba a pasar. Ocurrió en el Antiguo Testamento, está ocurriendo, Timoteo, y va a seguir ocurriendo a lo largo de la historia. Implica que este tipo de personas se han estado manifestando. De hecho, yo tengo un amigo, no es de esta congregación, pero él me dice, mira, a mí me gusta Jesús, a mí me gusta la iglesia, pero lo que no me gusta es yo militar en eso de tener que estar dentro de la iglesia. Y de cuando en vez, cuando él se asusta, él va y se me sienta allá en el hospital para que yo le hable de Jesús y para que yo le hable de la Biblia. Y cuando comenzamos a hablar de su pecado, de su vida, él me dice, ya se me acabó la hora, tengo que irme. Pasan 10 a 15 días y él vuelve y se me sienta. Háblame. Cuando el asunto gira en torno al pecado y dime, ¿y cómo está tu vida? ¿Y cómo está el pecado? Y comenzamos cuando la cosa se va tornando un poco intensa o íntima. Le dice, ya tú sabes, nos vemos, que tengo que irme. La pregunta es, ¿deberíamos nosotros sorprendernos cuando vemos en las noticias que alguien que se decía ser creyente abandona la fe?
Pablo está diciendo que no, porque siempre ha sido así. El Espíritu dice claramente que esto iba a ocurrir. Abandonaría la fe. Debe entristecernos que alguien se aparte, pero es parte de lo que el Señor está diciendo. De hecho, en Juan 6:66, Jesús está predicando, Jesús habla, Jesús advierte, Jesús habla de la seriedad del llamado que Él hace. Y en vez de arrepentirse, Juan 6:66 se nos dice que desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Al ver la seriedad del llamado, muchos se volvieron atrás y dijeron: wow, qué serio, qué intenso está Jesús. Y dejaron de seguirle. Es la parábola del sembrador, la semilla que cae entre espinos. Ella crece, florece. Pero ¿qué pasó? Los espinos la ahogan y no la dejan crecer. Es aquel que recibe la palabra con gozo, sale del culto gozoso, celebrando, dispuesto a seguir a Jesús, pero luego se olvida de lo que recibió. Jesús dice que este es aquel que recibe con gozo, pero ¿cuál es el problema? No tiene raíz. Él ha escuchado, recibe la palabra con gozo, cree por algún tiempo, pero vienen las pruebas, vienen las dificultades y se aparta. Jesús ha dado advertencia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira, allí está, en una lata de salsa. Tiene poco oficio para aparecerse en una lata de salsa. Pedro habla de aquellos burladores. Segunda de Pedro capítulo 3. Sabed esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está Jesús? Yo no lo veo. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. ¿Y dónde está Jesús? Y yo que te escucho que Cristo viene y no llega. Cuidado. Nosotros tenemos un año yendo a Santo Domingo, un grupo de aquí, y cada fin de semana teníamos un chofer, cada fin de semana le predicábamos, lo invitábamos a la congregación, y no que yo mañana voy para tal sitio, y no que yo mañana voy para tal sitio, y yo que mañana voy para tal sitio. Y el día de ayer, su jefe: que dice fulano que él te está esperando que vaya, que él está delicado de salud, está en la Concepción, y él mandó a llamarte, que tiene un problema cardíaco serio. Un año pasó. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Dios que ustedes proclaman? Burladores, falsos maestros, falsos Cristo. Querido amigo que estás aquí, no esperes el último momento para clamar a Dios por misericordia. Estos falsos maestros son engañadores que abandonan la fe, que andan proclamando falsedad. No esperes estar masticando el agua para clamar a Jesús por misericordia. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para arrepentirte de tus pecados. Hechos 20, versículo 29 al 30. Pablo ya les había advertido a esta iglesia: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras de sí a los discípulos. Pablo llama a todos los pastores de aquella ciudad de Éfeso para advertirles de la falsedad. Es una realidad la falsedad. El Espíritu habla claramente de que vendrán falsos engañadores. ¿Cuándo?
en los postreros tiempos. Hermanos, ¿cómo divide las Escrituras los tiempos? Los postreros tiempos no fue cuando vino el COVID, no fue cuando apareció la vacuna. Con la primera venida de Cristo se inauguraron los tiempos finales. Hace más de 2000 años estamos en los tiempos finales. Pablo está diciendo que estamos en los postreros tiempos. Más de 2000 años estamos en los postreros tiempos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos míos, ya estamos en el último tiempo. Primera de Pedro 1:20. Se ha manifestado en los postreros tiempos. Estos hombres perversos, engañadores, están para manifestarse en el tiempo de la apostasía. ¿Para qué? Para llevar, para engañar, para distorsionar la verdad. Distorsionar la verdad de Dios, llevar a la condenación. No es un juego de niños. ¿Qué es lo que está en juego? Tu alma. Que tú mueras engañado. Que tú mueras en el error. Que tú mueras en la inmadurez. Que tú no puedas madurar en tu fe. ¿De qué estamos hablando? Mira, yo tengo una mancha aquí en mi mano. Y yo te puedo decir a ti, ¿qué es eso que yo tengo ahí? Tú dices, una mancha. Pero fácilmente, si es un médico, si es la doctora ahogando, ella puede decir, mira, eso es dermis, epidermis, hipodermis, folículo piloso. ¿Por qué? Porque ella es dermatóloga. Ella puede ver la piel y profundizar en la piel. ¿De qué estoy hablando? Que Dios ha dado dones a la iglesia, pastores, maestros, ¿para qué? Para que tú y yo podamos profundizar en nuestra fe. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos madurar en nuestro conocimiento de las Escrituras. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos movidos por viento de doctrinas. ¿Para qué? Para que tú y yo no simplemente nos quedemos. Eso es una mancha. Que cuando alguien te diga, ¿y qué es eso? Ah, eso es la Biblia. No. Para que tú y yo podamos leerla, conocerla, estudiarla, madurar en nuestra fe. Eso es lo que Pablo quiere. Que esta iglesia pueda conocer, profundizar en las Escrituras. Para que estos falsos maestros que existieron en la época de Pablo, que existieron en la época de Cristo, que existen en nuestra época, no nos engañen, no nos manipulen. Engañadores, apóstatas. ¿Cuáles son las características de estos engañadores? ¿Cómo se presentan ellos? Versículo 1. Escuchando, ¿qué fue lo que ellos escuchaban? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Dónde se imprimió el material que ellos promueven? ¿De dónde ellos sacaron el librito que promueven? Del infierno, hermano. Es decir, que cada vez que tú estás sintonizando esa enseñanza de Yesenia Ten, de Guillermo Maldonado y de todos esos falsos maestros, tú estás sintonizando enseñanza que fue impresa en el infierno. Así como tú lo oyes. Que te está llevando a la condenación, que te está llevando al error, que está poniendo tropiezo a tu alma. Doctrinas de demonios que trae confusión a tu alma, que abandonaron la fe, gobernadores, principados, huestes, potestades de las tinieblas. Y aquí lo que el pasaje está diciendo, escuchar es prestar oído, estar atento. ¿Qué fue lo que dijo fulano? Ellos están atentos al último CD, a la última palabra, a lo último que salió. Alguien ha dicho que un reloj que se paraliza en 1 hora, aunque esté sin funcionamiento, estará aceptado 2 veces al día. Él no tiene funcionamiento, no tiene batería,
pero estará acertado dos veces al día. Ellos están escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Hermano, lo que yo te quiero que tú entiendas es que cuando hablamos de Satanás, él se viste de ángel de luz. Él no va a venir a ti con un tridente y oliendo a azufre. Estas personas se apartaron porque comenzaron a prestar atención a espíritus engañadores que promueven doctrinas de demonios. Constantemente se dedicaron, se aferraron, confiaron a este tipo de enseñanza. ¿Quiénes son los que lo promueven? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hipócritas engañosos que comenzaron a hablar mentira. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Estos hombres, la conciencia es dada por Dios para traer convencimiento de pecado. Pero ¿qué ocurrió? Que el pecado cauterizó la conciencia. Esto es un término griego donde a un pedazo de piel o un tejido con un metal se cauteriza. El metal se calienta, al tejido se le pone el metal caliente y el tejido se destruye. Entonces lo que surge es un tipo de tejido cicatricial. Es un tipo de tejido sustituto que es resistente y ya no duele. Pierde la sensibilidad. Es cuando alguien tiene una verruga, se coge un tipo de electrocauterio y se le corta una cicatriz y ya no le duele. Eso está diciendo el apóstol Pablo cuando una persona, eres un esclavo, el dueño tomaba y le ponía una estampa: este esclavo es mío. Pablo está diciendo que a estos falsos maestros le ha pasado eso. Pero ¿sabe dónde? En la conciencia. Ellos tienen un hechizo, un metal en su conciencia. Ya la palabra no le entra. Son indolentes. Ya la verdad de Dios no tiene asideros en ellos. Está cauterizada su conciencia. Y por lo tanto, lo que ellos enseñan es en función a ¿qué? A hipocresía. ¿Es en función a qué? A mentira. Es como aquella señora que tiene un perro grande, hermoso, con un letrero que dice: se regala perro hermoso. Y a la gente le llama la atención y le pregunta: doña, ¿y por qué usted está regalando ese perro tan grande y tan hermoso? Y la señora dice: porque yo necesito un perro que ladre y que me defienda. Y este perro ni ladra ni me defiende. ¿Y por qué? Y la señora dice: porque la dueña de él anteriormente, cada vez que él ladraba, ella le daba con un palo. Cada vez que el perro ladraba, ella le daba un garrotazo. Entonces el perro dejó de ladrar. Y por eso entonces ya yo quiero regalarlo. Él es grande, él es hermoso y es fuerte, pero ni ladra ni me defiende. ¿Sabes qué? Eso pasa con nuestra conciencia. Cada vez que tú pecas, en algún momento tú eres convicto de pecado. Pero tú sigues pecando y sigues pecando y sigues pecando y sigues pecando. ¿Y qué pasa con tu conciencia? Se encallece. A tal punto que tú puedes llegar a no solamente pecar, sino también ¿a qué? A promover el pecado. Y llegas al punto en que tú promueves el pecado y tú dices: pero ustedes son como muy radicales. Ustedes son como muy legalistas. Usted ha escuchado personas que dicen: no hay que estar metido todos los domingos en una iglesia. No hay que estar leyendo tanto la Biblia. Eso es como fanatismo. Ahora, alguien ha dicho que la religiosidad es el culto que la hipocresía le hace a la piedad. Lo que aquellos que son religiosos, que tratan de vivir en una religiosidad, están evidenciando lo que ellos deberían ser. Por eso, como ellos no son piadosos, tienen que mentir. Eso es un fariseo. En lo privado, ellos no son piadosos.
Es como Judas. Hay un frasco de alabastro que es derramado en los pies de Jesús. Él se enoja porque se derrama. Pero entonces fue a Jesús que se le hizo el sacrificio. ¿Cómo él se puede ver piadoso sin insultar a Jesús? Pero esto debió venderse y darse a los pobres. ¿Cuánta funda de pan se hubiesen comprado? ¿Y qué dice el texto? Que él estaba diciendo eso, no porque amara a los pobres, sino porque era ladrón y tenía la conciencia cauterizada. Esto debe poner una alerta en nuestra vida. ¿Tú te has dado cuenta con qué facilidad se nos hace condenar un pecado en otro y no en nuestra propia vida? Amigo, ¿cuándo fue la última vez que tú examinaste tu propia vida a la luz de la eternidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú te invitaste a tomarte un café contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y te tomaste un café y reflexionaste a la luz de estas verdades? ¿Realmente estoy madurando yo en mi fe? Créeme que nadie dice, hoy voy yo a abandonar la fe. Hoy me convierto yo en un enemigo de la fe. Estos son procesos que se inician poco a poco. Es la teoría de hervir la rana, de ir calentando el agua poco a poco, a tal manera que ella no se va dando cuenta que el agua está caliente, hasta que ya está muerta. Mira cómo ellos pueden, con una conciencia cauterizada, hipocresía, mentira, se mienten a sí mismos, se engañan. Es lo que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Una falsa religiosidad, un falso moralismo. La sociedad quiere gente que sea piadosa, pero sin Dios. La sociedad quiere gente que sea moral, pero sin Dios. La sociedad quiere ciudadanos buenos, pero sin Dios. La sociedad quiere gente que viva piadosamente, quiere ciudadanos morales, pero sin Dios. Quieren la luz, pero sin Dios. ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Cuál era el tipo de enseñanzas que ellos tenían? ¿Qué promovían? ¿Qué enseñaban? Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué hemos visto? La naturaleza de estos apóstatas, las características que ellos enseñan. Legalismo, hermano. Salvación por obras. Tú tienes que hacer o dejar de hacer. Niegan la bondad de Dios. Niegan la misericordia de Dios. Prohibirán casarse. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. ¿Qué le parece eso? ¿Dónde suena esto? Niegan la bondad de Dios. Ellos le dicen, no se casen. Eso es el legalismo. Cuando tú y yo le añadimos o le quitamos a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Es pecado ser soltero? En ninguna manera. Pero estos hombres están diciendo que por el estado civil que tú tienes, tú tienes un mayor grado de santidad. Estos falsos maestros están diciendo que por el nivel o estatus social o económico que tú pudieras tener, tú tienes un mayor nivel de piedad. Y por lo tanto niegan
la bondad de Dios. Si tú te casas o no te casas, entonces tú tienes un mayor nivel de espiritualidad. Cosa que es falsa. Dejando de comer tal o cual alimento, dejando de hacer tal o cual cosa, tú eres más santo. Es el ejemplo de los judaizantes. Pablo enérgicamente les reprende porque ellos estaban tratando de añadirle a la obra de Cristo en la cruz del Calvario rituales judíos. Y Pablo entonces tiene que reprender duramente a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había sido seducido conjuntamente con Bernabé. Hermanos y amigos, solamente por medio de la obra de Cristo nosotros somos salvos. Tú y yo somos pecadores, necesitados de la sangre de Cristo, y las buenas obras que tú y yo hacemos es el resultado de la salvación ya lograda en la cruz del Calvario por Cristo en nuestro favor. Ya no hay nada que debamos hacer para ganar nuestra salvación. Pero ellos entonces están diciendo, ustedes tienen que dejar de casarse para entonces ser más santos. O tienen que dejar de comer tal o cual cosa para ser más santos delante de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos amó y Él dio su sangre por nosotros. Probablemente ejemplos de los esenios. Ellos creían que no debían bañarse y se apartaban de la sociedad. Se metían en cuevas para ser más santos. Nada más lejos de la verdad. Apóstatas. Pero promovían alimentos o dejar de comer ciertos alimentos. Usted recuerda a Pedro cuando Dios lo prepara para ir a la casa de Cornelio y Pedro tiene un éxtasis donde se le presentan ciertos alimentos y Pedro dice, yo no como eso. ¿Qué le dice Dios? No llame inmundo a lo que yo he limpiado. Alimentos que fueron creados por Dios. Hermanos, parecería lejos, pero todavía al día de hoy nosotros tenemos este tipo de personas que andan promoviendo este tipo de pensamiento. Tú tienes que hacer tal o cual cosa. Tú tienes que vestir de tal o cual manera. Tú tienes que guardar tal o cual día. Tú tienes que hacer tal o cual cosa para ganar la salvación. Evidentemente, hermanos, que nosotros fuimos creados para andar en novedad de vida. Pero eso es el resultado de que nosotros hemos sido ganados por Cristo. Si tú estás aquí, lo que Dios demanda de ti es que te rindas y que vengas delante de Él en fe y arrepentimiento. Que tú puedas venir a Él y confesar tus pecados y vivir conforme a su voluntad. Ya Él ganó nuestra salvación. Lo que nos queda es vivir para su gloria, conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Torciendo la verdad, distorsionando la verdad. Eso se hace de manera muy sutil, trivializando la verdad, añadiendo un poco por aquí, quitando un poco por allá. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la respuesta que el apóstol Pablo le da? Mira cómo Pablo les responde. Ellos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero mira cómo él les responde. Que con acción de gracia participaren de ellos los creyentes y los que han conocido a Dios. Todo esto fue creado por Dios. El apóstol Pablo le dice, acuérdense de las Escrituras. ¿Quién creó los alimentos? Dios. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Pablo lo que hace es, les recuerda, ¿qué ha creado Satanás? Mencióname algo que ha creado Satanás. Nada. El matrimonio fue creado por Dios. Los alimentos fueron creados por Dios. Y todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. ¿Qué es el pecado? El pecado es cuando el ser humano saca la sexualidad fuera del matrimonio. Cuando el ser humano distorsiona los alimentos que Dios creó y abusa de ellos. Cuando el ser humano saca
lo que Dios creó bajo el vínculo del matrimonio, en el caso de la sexualidad, y abusa de ella. Y eso se llama pecado. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? Cuando tú y yo volvemos a las Escrituras, cuando tú y yo disfrutamos en acción de gracia, cuando le damos gracias a Dios por lo que Él ha creado, que es bueno y en gran manera, disfrutamos de ello. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Nada ha de desecharse si se toma con acción de gracia. A mí me impacta la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para los apóstatas? Lo mismo, recordar las Escrituras. ¿Qué dice Dios? Timoteo, acuérdale las Escrituras. La palabra de Dios sigue siendo buena. El plan de Dios sigue siendo bueno. ¿Qué deben hacer ellos? Recordar las Escrituras. El matrimonio sigue siendo el plan de Dios. Es bueno y es agradable si se hace con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El matrimonio, la familia, aunque está bajo ataque, sigue siendo buena, agradable y perfecta. La sexualidad dentro del plan de Dios, dentro del matrimonio, sigue siendo buena, sigue siendo agradable, sigue siendo santa. Los alimentos siguen siendo buenos, agradables y se deben de tomar en santidad. Hermano, esto tiene implicaciones para nosotros, porque como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de promover el plan de Dios. En medio de un mundo caído, en medio de un mundo que anda en tinieblas, en medio de falsos maestros que promueven el engaño, la apostasía, en medio de aquellos que se apartan de la fe, nosotros debemos recordar la palabra de Dios que nos enseña que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel, que algunos apostatarán, se apartarán de la fe, pero que lo que Dios ha creado es bueno, es agradable y es perfecto. Que Dios nos ayude en este día a poder recordar su palabra, que Dios nos ayude a poder afirmarnos cada día más en sus caminos. Y si tú estás en este lugar y no conoces al Señor, hoy puede ser el día en que tú puedas confiar en Él. Hoy puede ser el día en que tú puedas venir delante de Él y decirle: Señor, yo quiero afirmarme en tus caminos. Yo quiero tomar con seriedad mi decisión por ti. Yo no quiero seguir jugando a frío y caliente. Yo quiero reconocerme delante de ti como un pecador necesitado de tu gracia. Yo necesito que tú me salves. Yo no quiero esperar el último día de mi existencia, que no sé cuándo será. Yo te pido que tú me salves. Ayúdame. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes. En medio de un mundo que anda en tinieblas, en medio de un mundo en oscuridad, gracias porque tenemos la luz. Gracias por tu palabra, Señor, que nos advierte, que nos guía, que nos ayuda. Síguenos sosteniendo, Padre. Dirígenos en todo tiempo. Líbranos, oh Señor, del error. Guárdanos, oh Padre Celestial. Oramos una vez más que tú traigas consuelo sobre nuestra hermana Magdalena en medio de este dolor ante la pérdida de un ser querido. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer firmes en tus caminos. Guárdanos, oh Señor, de no prestar oídos a espíritus engañadores que por estratagema de Satanás emplean, Señor, con astucia las artimañas del error. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.